Hola, soy Sara Bistre. Espero que te estén gustando mis videos. Te invito a que visites mi página sarabistre.com, agendes una cita, me escribas, te pongas en contacto conmigo y será un gusto atenderte. Y pues que sigas disfrutando y aprendiendo con mis videos. Gracias. Que yo manejo dolor hace 30 años y quería ver cómo podía ayudar a mis pacientes. Entonces se me ocurrió hacer esta plática que está preciosa, que es el impacto del dolor en el envejecimiento. Y te preguntaba yo al principio, ¿quiénes han tenido dolor aquí? Pues todos hemos tenido. Pero hay la diferencia del dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es la función protectora de nuestro cuerpo. Es cuando el cuerpo nos avisa de que algo está mal, es una alarma. Entonces el dolor agudo es bueno, porque nos avisa que algo está mal. Imagínate que alguien tuviera un infarto y no le doliera. Se muere, ¿no? Si alguien le da apendicitis y no siente dolor, se muere. Si alguien pone la mano en fuego y no siente, pues tiene daños. Entonces el dolor agudo es un sistema protector. Si quitamos la causa del dolor agudo, se va a quitar. Pero el dolor crónico, que es a lo que va enfocado la plática, es aquel dolor que dura más de 3 meses, que no es un dolor bueno, que ya el dolor crónico se considera una enfermedad, donde no se quita pero se alivia. Y la gente que tiene dolor crónico como dolor lumbar y otras cosas que vas a ver es la gente que envejece. Pero yo como especialista también ya en antienvejecimiento, pero de dolor de muchos años, si se maneja bien el dolor, el paciente va a tener menos envejecimiento. Y algo de lo que está aquí afuera, ¿tú para qué vas al doctor? Porque te duele y la gente anda con dolores. Entonces, si se sabe tratar bien el dolor, entonces van a envejecer menos. Por eso junté esta plática de dolor y envejecimiento. Esta plática es innovadora, porque la verdad es que nadie la ha dado, que yo sepa. Entonces te voy a platicar que el dolor crónico, que es el que dura de más de 3 meses, que es el que la gente se muere con este dolor, es un trastorno grave, afecta la salud y causa envejecimiento prematuro. El estrés, ¿te acuerdas que te dije que el estrés, qué causa? Envejecimiento, porque sube el cortisol, pero la gente que vive con dolor crónico vive estresada. Y esto va a hacer que cause acortamiento de los telómeros. Te vuelvo a comentar. Tus cromosomas que están en todas tus células, la parte de arriba es el telómero. Ese se regenera. Pero si hay dolor se va acortando. Entonces la gente envejece. Cuando hay dolor, entonces se acortan los telómeros. Datos importantes acerca del dolor para que sepas. El dolor, ¿tú para qué vas al doctor? Porque te duele. El dolor es la causa número 1 de consulta. Es un problema de salud pública. ¿Eso qué quiere decir? Que las principales cuatro causas de muerte en México son... ¿Sabes de qué se mueren los mexicanos? Diabetes, cáncer. Ay. Hipertensión. Bueno, todo lo que tenga que ver con obesidad cardiovascular. ¡Ey, qué bien! ¿Y la cuarta? Bueno, no, todo lo que... Accidentes. Entonces, fíjense bien, las 4 causas de muerte en nuestro país se acompañan del dolor. Pacientes que tienen diabetes, al final de la vida se mueren con dolores que se llaman neuropatía diabética dolorosa, o en estadios avanzados les amputan las piernas y tienen dolor de miembro fantasma. Entonces, dolor. Segunda causa de muerte en nuestro país, cáncer. Y el cáncer, ¿sabes por qué duele? La gente me dice, oye, pero ¿por qué duele el cáncer? El cáncer, ¿te has puesto a pensar por qué duele? Duele por el propio tumor, por la invasión a los tejidos adyacentes y por los tratamientos. Y también si una persona está con cáncer, el hecho de estar encamados, le salen luego escalas de decúbito, no se mueven, son muchas cosas que pueden hacer que el paciente tenga dolor. Entonces, es la segunda causa. La primera y la segunda causa son crónicas de muerte en el país, por eso es un problema de salud pública el dolor. La tercera causa son enfermedades cardiovasculares, pues el infarto, gol y todo esto. Y la cuarta causa de muerte en nuestro país son los accidentes.
¿Y se acompañan de dolor o no? Claro. Por eso se dice que el dolor es un problema de salud pública. Ve qué interesante. Fíjate bien en tu país, el 20% de los pacientes mexicanos padecen algún tipo de dolor crónico. Y esto es altísimo. Y estas personas están envejeciendo por el dolor. Y nada más en México no tenemos los datos, pero lo que genera en costos de dinero el dolor crónico es muchísimo. En Estados Unidos genera el dolor crónico 40 billones de dólares al año. ¿Conoces a alguien que tenga dolor crónico como dolor lumbar, osteoartritis, fibromialgia, dolores neuropáticos? Ciática, todo esto. Entonces, ¿sabes por qué cuesta tanto dinero? Porque van a consulta y no se curan. Y entonces los costos de consultas, incapacidades, medicamentos, estudios, hace que cueste tanto el dolor crónico. Y para eso estamos los que nos dedicamos al dolor, que somos los algólogos. Que luego dicen que si, yo a veces digo, soy algóloga, me dicen si soy especialistas en algo o en algas. No, algos en griego es dolor, por eso ya los médicos decimos que nos dedicamos a la medicina del dolor, como que se entiende mejor, ¿no? Bueno, y entonces te has puesto a pensar qué es el dolor. Tú ya me dijiste que has tenido dolor. ¿Te has puesto a pensar qué es el dolor? ¿Qué es? Pues el dolor hay muchas definiciones. Esta es la definición de la Asociación Mundial del Dolor. Hay muchas, pero dice que el dolor... ¿Dónde quedó mi agua? ¿Mi agüita? No sé dónde la puse, pero bueno. Aquí estaba mi agua. No sé qué le hice. Bueno, el dolor es... algo desagradable, una experiencia desagradable. Entonces ponte a ver, ¿qué es el dolor? Es una experiencia desagradable, y tan desagradable va a ser como aquello que lo esté ocasionando. Ese es el dolor crónico. Y entonces, como te decía, el dolor agudo su función es protegernos. En cambio, fíjate bien, el dolor crónico, que hubo un profesor, John Bonica, que fue el padre del dolor en el mundo. Fíjate bien cómo decía que es el dolor crónico. Es una fuerza maléfica que impone serios problemas ¿a quién? Al paciente. ¿Al paciente de qué tipo de problema? Pues de sufrimiento. A la familia, sociales, y a la sociedad, económicos. Y el dolor crónico no se cura con una cosa o con dos. Hay que hacer un tratamiento interdisciplinario, que eso es muy importante. Aquí hay unas imágenes un poco desagradables, pero es la única manera de... Eres una preciosa, gracias. De veras se me perdió mi botella de agua, no sé dónde quedó. Muchas gracias, gracias. Te voy a pasar rápido, ahorita me la salto, pero mira, no es lo mismo tratar a un paciente con dolor lumbar. Esto es algo un poco fuerte. Esta imagen es metástasis de cáncer de mama. Estos son escalas de decúbito, lo que pasa cuando los pacientes están en etapa terminal o encamados mucho tiempo o viejitos. Estos son problemas como artritis, posoperatorio, migraña, y luego hay señoras que andan con dolores lumbares porque quieren, ¿no? Le ponen las prótesis y luego andan con dolor lumbar, pero se lo aguantan. Entonces, todo esto nosotros médicos, dolores agudos crónicos de diferentes orígenes, no los podemos tratar igual. Entonces, para tratar bien el dolor crónico, y cuando tengas a alguien que tenga dolor crónico a tu alrededor, o si tienes que ir con un especialista de dolor, que sí existimos desde hace muchos años, pero luego la gente no sabe, y entonces nosotros sabemos cómo tratarlo. Están aquí los famosos telómeros. Te puse una foto. Sí. Mira, estos son los telómeros. Estos son los cromosomas. Esta parte de aquí es la que se acorta con enfermedades, con la dieta que te platicaba, con todo esto, la falta de hormonas, el estrés, la falta de ejercicio, el estilo de vida, la intoxicación. Es muy importante, por lo tanto, diagnosticar bien el dolor y tratarlo para que dé menos estrés, que no suba el cortisol. Y no nada más eso, vas a ver cómo el dolor afecta a nivel cerebral y hace que los pacientes se envejezcan. Yo a mis pacientes que tienen dolor y no tienen dolor de la misma edad, es increíble cómo se ven.
Estos pacientes entonces presentan, los que tienen dolor crónico, tejidos inflamados, deshidratados y calcificados, y sus telómeros están más cortitos, y esto contribuye a que haya envejecimiento y un deterioro físico en los pacientes. Y se ha visto un envejecimiento acelerado de hasta 10 años cuando el estrés es crónico y el dolor crónico causa estrés, y aunque sea el estrés en general, y por ende mayor daño celular oxidativo. Para que te recuerdes nada más, ¿te acuerdas que dije que tienes trillones de células? Si se someten a estrés oxidativo, ¿qué les va a pasar? Se van a arrugar, te va a dar daño por adentro y por afuera. Y eso es lo que pasa cuando un paciente tiene dolor crónico. Entonces, hay daño celular oxidativo y de los radicales, además de que los efectos del estrés sobre los telómeros empeoran con la edad. Los telómeros más cortos suelen equivaler a mayor sensibilidad al dolor, y entonces aquí se hace un círculo vicioso. Pacientes con dolor, menores telómeros, y pacientes que tienen más dolor se les acortan los telómeros. Y menor volumen de la materia gris en las áreas cerebrales que procesan el dolor. Entonces, a toda costa tenemos que si un paciente ya tiene el dolor, si no se puede curar, se puede aliviar. El sistema inmune de los pacientes con dolor está disminuido y está aumentado su cortisol. Por lo tanto, baja testosterona y bajan otros neurotransmisores y causan lo que es el envejecimiento prematuro. Y entonces esto se hace un círculo vicioso. Entonces lo tengo que atacar por todos lados. Esta situación se agrava por el hecho de presentar un paciente que tiene dolor crónico. ¿Qué le pasa? ¿Tiene estrés? Sí. Los pacientes con dolor crónico, haz de cuenta, los pacientes que tienen neuralgia, neuropatía diabética, ¿conoces algún diabético? Sí. Les roza la sábana y les hacen llagas. Y les duele, eso se llama alodinia, un dolor ante un estímulo que no es doloroso. O pacientes que tienen algún problema que cuando se mueven en la noche les duele. Entonces todo esto hace que el paciente no duerma bien. ¿Tú dormiste bien anoche? Sí. Ok, ay mi vida, sí, qué linda. ¿Qué pasa cuando no duermes bien? ¿Cómo estás al otro día? De mal humor, desesperado, y sabes que percibes más el dolor. Entonces, estos pacientes que no duermen bien perciben más su dolor, se estresan más y entonces se acortan los telómeros. Si se someten a tratamientos como quimioterapia, opioides, muchos medicamentos hacen que haya intoxicación del hígado, y entonces ¿qué pasa? Se acortan los telómeros. Dieta inadecuada. Si un paciente no come bien, pues ya sabes que si comes los 4 venenos blancos, que son azúcar, sal, harina, perfecto, entonces envejecen. Yo les digo a mis pacientes con dolor, ¿te acuerdas? Bueno, un pilar de antienvejecimiento es te tienes que mover. Entonces los pacientes que vienen con dolor les digo, oye, tienes que hacer ejercicio. ¿Cómo hago ejercicio? Por ejemplo, dolores de rodillas, dolores lumbares, dices que no puedo caminar. Y entonces esto hace que los pacientes sean más sedentarios, tengan más dolor, y así es un círculo vicioso. Pacientes que no se mueven, mientras menos te muevas, vas a tener más dolores musculares. Entonces hay que moverse. Esa es la problemática que tienen estos pacientes. Yo padezco el dolor de la ciática, pero así con el dolor, claro, hago los ejercicios que me han puesto a hacer, porque son ejercicios que se tienen que hacer, y aunque tenga el dolor, claro, y se me ha ido desapareciendo. Y también tiene que ver mucho aquí la dieta. Es fundamental para que también vaya bajando. Pues la felicito, eso hay que hacer, el esfuerzo para salir con esto. Y entonces, hay sobrepeso, no se mueven, y cuando un paciente está así como está, se deprimen estos pacientes. Y a veces esto hace, ¿saben qué es la depresión? La depresión es la pérdida. Aquí hay pérdida de la salud y puede haber pérdida económica también, y esto se hace un círculo vicioso, porque estos pacientes tal vez ya no pueden ir a trabajar, tienen problemáticas, todos los gastos, y en una familia yo siempre tengo que ver quién es el que tiene el dolor crónico. ¿Es el mamá, que cuida a los hijos, la casa, en fin, y trabaja? ¿Papá?
que tal vez es el que está trabajando y ahora no puede, y ahora la mamá tiene que hacer todo. Y hay niños o adolescentes con dolores crónicos también. Y a veces en la familia, imagínate que están en una reunión, la familia comiendo, y están los hijos sanos, pero hay un hijo enfermo. Los papás, ¿a quién le ponen atención? Al hijo enfermo. Entonces esto también hay que ver, esta problemática social. Entonces viene depresión, problemas, pérdida de la autonomía y un desequilibrio hormonal, sobre todo porque aumenta mucho el cortisol. Y puede ser que alguien tenga dolor crónico, yo tengo pacientes que tienen dolor crónico, pero además están en la perimenopausia o en la andropausia, además. Entonces hay que tratarlos desde un punto interdisciplinario. ¿Y por qué no se trata bien el dolor? Uno, porque no se evalúa bien, porque no se usan los analgésicos como se deben de dar, que se deben de dar con inteligencia, y porque la gente luego le da miedo usar opioides, que son los derivados de la morfina. Dice, ay no, ¿quién cree que los opioides, por ejemplo, dan adicción? De los que están aquí. ¿O no? ¿Alguien piensa que los opioides dan adicción? Pues depende de la dosis que se den, ¿no? Pues ya van a ver que no. Esto es muy interesante. Que sepan que hoy en día tenemos diferentes grupos de analgésicos que si se dan en una combinación adecuada, podemos nosotros aliviar el dolor de los pacientes con el que tienen dolor crónico y por lo tanto evitar este envejecimiento prematuro en ellos. Hoy en día está de moda esto de los derechos humanos, ¿estás de acuerdo? Sí. Pues fíjate que tratar mal el dolor es una tortura. Y la tortura va en contra de los derechos humanos. Claro que los médicos no hacemos esto adrede. Cuando nosotros nos graduamos de médicos, juramos, hicimos el juramento hipocrático, que era la beneficencia y no la maleficencia del paciente. O sea, siempre hacer lo bueno, no lo malo. Muchas veces por no saber tratar el dolor hay daños en el paciente. Y por eso estamos los médicos que nos dedicamos a medicina del dolor, y ahora que yo ya lo conjunto con medicina anti-envejecimiento, pues está increíble. Entonces fíjate bien, el dolor de tipo somático, nada más para que sepas que existen diferentes tipos de dolor. Hay pacientes que me dicen, oye, es que ya me tomé 3 diferentes analgésicos y no se me quita. Hay que ver el origen. Si es un dolor de origen somático, que es el que más frecuentemente se ve, que es cuando hay dolor musculoesquelético, pues aquí sí puedes, damos AINES, que son los analgésicos que conoces. A ver, dime un analgésico. ¿El que sea? ¿Cuál te tomas cuando te Ketorolaco es un analgésico antiinflamatorio, paracetamol, diclofenaco, otro. Aspirina. ¿Qué se toma cuando les duele? Naproxeno, ibuprofeno. ¿Qué se toman? Flana, nimesulide. Todos esos son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sabes cuánto te puedes tomar al mismo tiempo? Uno. No hay que combinarlos, solo con paracetamol porque su mecanismo de acción es diferente. Opioides cuando se requieren, que es morfina y derivados, como el tramadol, no sé si lo conocen, algunos por allí, pero solo los médicos podemos recetarlos estos. El dolor de tipo visceral es el de las vísceras, que es cuando hay un cólico, un espasmo. Aquí la verdad es que sirven los antiespasmódicos, como la buscapina si la conoces. Los analgésicos antiinflamatorios no todos sirven. Y el dolor de tipo neuropático, que es el cuando los pacientes dicen me quema, me arde, toque eléctrico, ahí está comprometido el sistema nervioso central y periférico. ¿Y qué crees ahí de los que me dijiste? Los AINE no sirven ni uno, ninguno. Y eso es un error en el tratamiento. Aquí tenemos que dar algo que se llaman neuromoduladores, que son antidepresivos, que son anticonvulsivantes, que los médicos sabemos manejar. Entonces, nada más para que sepas que hay diferentes tipos de dolores y que se tratan de una manera diferente. Ahora, si alguien tiene, por ejemplo, el ciático, ¿qué tipo de dolor es? Es mixto, porque va a involucrar el sistema musculoesquelético y el nervioso. En cáncer, por ejemplo, tenemos mucho el visceral y neuropático. Entonces, si es un dolor mixto, pues entonces combinamos medicamentos. Eso es nada más para que ustedes sepan. En medicina del dolor tenemos que medir el dolor. ¿Por qué medimos el dolor? Porque no es lo mismo si alguien tiene dolor leve, moderado o severo.
y va a depender del tipo de dolor el medicamento que yo voy a dar, porque no es lo mismo. Si un paciente tiene dolor leve, no le voy a dar una morfina, por ejemplo. Y también voy a medir el dolor para ver si estoy haciendo bien mi trabajo. Si un paciente me viene a ver hoy con dolor moderado y mañana lo veo con dolor severo, algo estoy haciendo mal. Entonces a mí me sirve medir el dolor para ver si estoy haciendo bien mi trabajo. Hay muchas escalas porque el dolor es subjetivo. El dolor no lo puedo medir como te voy a poner el termómetro o te voy a tomar la presión. No hay dolorímetros. ¿Existen? No, porque el dolor es subjetivo y entonces por eso existen, dame un minuto, varias escalas del dolor. A mí me gusta esta del 0 al 10, en donde 0 es no dolor y 10 es lo máximo del dolor. Existe la de caritas con colores, me gusta para los niños y viejitos. No importa cuál sea, pero yo necesito obtener el dato de cuánto le duele a mi paciente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con eso de que dicen que las personas tenemos un umbral del dolor alto o bajo? Claro, eso tiene que ver con cada persona. Hay gente que va al dentista y le hace una endodoncia con anestesia o a la misma persona y, por ejemplo, sin anestesia o con anestesia, y cada quien va a responder diferente. Eso es de cada uno y tiene también que ver con las experiencias de cuando fuiste niño o niña, para ver cómo reaccionas. Claro, mira, te voy a poner otro ejemplo de los dentistas. Las experiencias malas que tuviste de niño sí impactan a la hora de ya eres adulto y ver cómo respondes. Y otra es porque así eres tú. ¿A quién le da miedo ir al dentista? Me choca. Yo cuando era niña, por ejemplo, y te voy a decir porque es la experiencia y la experiencia de mis hijos, que es muy cercana. O sea, a mí me amarraban, me anestesiaban, era una cosa horrorosa. O sea, le digo, mi mamá, o sea, era de la Inquisición, cómo me llevaban a mí al dentista. Entonces, y fíjense, contradicción, uno de mis hijos es odontólogo. Por cierto, estos blanqueamientos en casa, si quieren, mi hijo los vende, muy buenos. Y tengo un hijo odontólogo. A lo que voy a decir, yo nada más de pensar, y ese es puede ser umbral, pero puede ser también algo aprendido. O sea, yo nada más de pensar, ya se me quedó un poquito, pero ir la fresa y voy al dentista me duele el estómago. Y la gente que creció con otra cultura, por ejemplo, mis hijos, yo los llevaba al odontólogo y ellos entraban solos, yo no entraba con ellos. Y el odontólogo era como una selva y no sé qué asunto. Y mis hijos no tienen miedo al dentista. Entonces tiene que ver con las experiencias dolorosas previas en tu vida, más cómo eres tú. Entonces, claro que cada quien tiene un umbral al dolor diferente. O sea, es que a mí no me duele, pues así me duele. Cada quien es como es. ¿Pero eso sí se puede medir? ¿Qué? No se puede medir. Ok, es subjetivo otra vez. Esto nada más para que sepan que existen, es informativo, ustedes no son médicos, pero nada más para que sepas que existe lo que se llama la escalera analgésica de la OMS, que son diferentes peldaños y son los medicamentos que nosotros combinamos dependiendo si el dolor es leve, moderado o severo. Nada más que sepas que existe, que esto nosotros lo hacemos. Cuando viene un paciente a verme a mí, le hago una historia clínica. En medicina no se puede hacer un diagnóstico, ni en anti-aging, ni en medicina del dolor, ni en nada, si no hacemos una historia clínica. La historia clínica es la madre de la medicina. Pero en medicina del dolor necesito preguntar dónde te duele, desde cuándo, con qué aumenta, con qué disminuye, qué medicamentos te han servido, ¿no? Y entonces de ahí yo ya parto para ayudar a mi paciente. Pero para tratar el dolor crónico, como te decía, no es nada más un medicamento, tenemos que hacer combinaciones, analgésicas. Por ejemplo, no nada más es medicamentos, a veces tenemos que hacer un bloqueo, a veces tenemos que dar fisioterapia, si se requiere cirugía, pues cirugía. Va a depender del paciente, pero tiene que ser el tratamiento multimodal. Y esta me encanta. Esto hablando de los opioides, que nada más que no sientas miedo cuando alguien te va a prescribir un opioide si se requiere. Los opioides los damos para dolor de moderado a severo, no da adicción, puede dar dependencia física, pero es un arma que nosotros tenemos excelente. Y si yo que mi paciente tenga menos dolor, ¿te acuerdas la primera o la segunda diapositiva? Va a tener menos estrés, va a tener menos aumento de cortisol, en fin, va a ayudar para evitar el envejecimiento. Entonces, fíjate bien, la adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que cause daños al individuo y a la sociedad. Eso es adicción.
sin un fin médico. La adicción es la dependencia psicológica. En cambio, la dependencia física es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Entonces, si yo le voy a dar a una persona un opioide para aliviarle el dolor, entonces es dependiente. Por ejemplo, si un diabético usa insulina, es que es dependiente, pero lo necesita. Y aquí es lo mismo. Entonces, solo que si vamos a dar un opioide, tenemos que hacerlo con responsabilidad. ¿Da efectos secundarios? Pues sí, pero tenemos que decirle al paciente, tal vez vas a tener efectos secundarios, se te van a pasar y no pasa nada. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, esta caricatura dice, si te acuerdas, te dije que tal vez ibas a tener algún efecto secundario, ¿no? Para que luego digan que no, pero yo lo hago como regla general. Por ejemplo, si doy un antibiótico, oye, puede ser que tengas diarrea. Si voy a dar un opioide, tal vez te va a dar un sueñito. Entonces, yo hay medicamentos que digo, tal vez te va a pasar esto por si les pasa, para que luego no haya sorpresas. Pero los pacientes, ustedes son muy... bueno, ustedes no son mis pacientes, pero ustedes son pacientes de alguien. Si el doctor les explica, van a decir, si la doctora me dijo o el doctor me dijo. Y entonces está increíble, siempre hay que anticiparnos. Ahora, esto es una regla increíble. ¿A quién le gusta que lo inyecten? En dolor crónico no se vale quitar un dolor y provocar otro. Si es dolor agudo, si hace cuenta un cálculo renal, o sea, algo así que te da un dolor, una contractura muscular. Pero un paciente que tiene dolor crónico, o sea, dolor crónico es hasta que se muera. Imagínate todos los días inyecciones. Si el dolor es crónico, es con horario. Pacientes con fibromialgia, con neuropatía diabética, con ciática, con artritis, con dolor de lumbar crónico, yo ya sé que mi paciente va a tener dolor, ¿verdad? Porque él lo vive con él. Le tengo que dar el medicamento con horario para evitar que el dolor recurra y no dar tantos analgésicos y no tener tantos efectos secundarios. Entonces, por eso tenemos que dar el medicamento con horario. Esto es por razón necesaria, es cuando te duela te lo tomas, así ya no, eso es obsoleto, así nos enseñaron, eso ya no. Entonces, ¿por qué? Porque si mi paciente tiene dolor crónico y tiene mucho dolor, va a tomar mucho medicamento con efecto secundario indeseable y así se va, picos, valles, picos, valles. Pero si mi paciente tiene dolor crónico, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a dar el medicamento con horario para evitar que no haya dolor y no tener efecto secundario indeseable. Esto es dar el medicamento con horario, toda la vida, si se requiere. ¿Qué pasa si entre toma y toma mi paciente tiene dolor? Le digo, oye, te lo tomas cada 12 horas o cada 24 horas. Dice, oye, a las 10 horas ya tengo dolor. Entonces el PRN se da como rescate para que el paciente no tenga dolor. ¿Cómo entonces voy yo a dar el tratamiento adecuado de mi paciente con dolor crónico y evitar entonces que tenga más envejecimiento por un mal control del dolor? Primero voy a ver si mi paciente tiene dolor leve, moderado o severo. Si te acuerdas, necesito ver si mi paciente tiene dolor somático, visceral, neuropático, mixto. Y ya teniendo esto, yo ya puedo saber qué o qué tratamientos va a necesitar para que no tenga dolor y entonces evitemos el sufrimiento innecesario y el paciente que no envejezca innecesariamente tampoco. En esta ciudad, por ejemplo, aquí puse la prescripción es posterior a la evaluación. En esta ciudad, imagínate con esta información que te di, me hablan por teléfono, me dicen, estoy con la mamá de mi amiga y le duele, ¿qué le doy? Imagínense, me preguntan por teléfono, no conozco al paciente, nada. Nunca debemos dar un tratamiento para el manejo del dolor sin ver al paciente por lo menos una vez. Esta ciudad dice que es muy complicada, pero yo a veces lo que hago es ver a mi paciente una vez y si puedo hacerlo después por teléfono, el seguimiento, perfecto. Y no hay dosis máxima ni óptima, hay que evaluar la respuesta de cada paciente porque cada paciente es especial. Como conclusión, ¿qué posibles soluciones tenemos para invertir o detener el proceso del envejecimiento en los pacientes con dolor crónico? Pues un buen manejo del dolor, y para eso estamos los especialistas en dolor. Tenemos que evitar el estrés que causa el dolor crónico y el sufrimiento innecesario. Acuérdate que todo esto, y cambiar el estilo de vida, todo esto va a hacer que el paciente envejezca. Y yo no quiero que envejezca porque va a enfermar más y esto se va a tornar en un círculo vicioso que yo no quiero que esto pase con mis pacientes.
Cuando fui presidenta de la Asociación Mexicana del Dolor, hicimos el decálogo del dolor. Así nos imaginamos al Moisés. Mira. Entonces fíjate bien lo que te voy a decir. El dolor no se juzga, el dolor se comprende, el dolor no se censura, el dolor se evalúa. El dolor no nada más es un síntoma, cuando el dolor es crónico es una enfermedad y como tal se tiene que tratar. El dolor no nada más es un estímulo, es una percepción. El dolor no se mira, el dolor se observa. El dolor no se ignora, el dolor se atiende. Yo siempre digo que el dolor es un enemigo invisible. Si no se hace visible, nunca lo podemos tratar, sobre todo en pacientes viejitos. El dolor no se recrimina, el dolor se mesura. El dolor no se minimiza, el dolor se afronta. El dolor no se sufre, el dolor se previene. El dolor no se silencia, el dolor se comunica. A la reflexión, ¿verdad? Y con esto yo termino. Estos son algunos de mis pacientes que he tratado con dolor crónico. Todos me hacen así. Sí, ven, son de diferentes edades y si no se les puede curar sus dolores, por lo menos se les pueden controlar. Y si se controla esto, también prevenimos un envejecimiento prematuro que puede agravar su situación. Pues les doy las gracias. Aquí está mi correo electrónico bistresara@hotmail.com y no se les olvide mi canal de YouTube. DR, que es de doctor, Sara Bistre. Entonces, para que me visiten. ¿Tienen alguna pregunta de esto del dolor? Yo, sí, mi abuelo, mi familia es muy longeva. Mi abuelo ya tiene 85 años, pero hace 3 años lo operaron de la columna vertebral porque ya tenía muy desgastados pues las gomitas que hay entre las vértebras. Entonces le pusieron sintéticas. Precisamente porque tenía mucho dolor y eso fue lo que le recomendaron, pero mi abuelo sigue teniendo dolor. Pues hay que ver, hay muchas opciones, medicamentos, fisioterapia, infiltraciones, entonces, pero sí hay muchas opciones para que los pacientes puedan. Yo sé, los algólogos decimos, nadie tiene por qué vivir ni morir con dolor. Si no podemos curar, podemos aliviar y darles una mejor calidad de vida. Me va la pregunta, hace rato que dijo usted del dolor. Una vez a mi esposa le recomendaron diclofenaco con naproxeno, o sea, combinada. No se puede combinar. Pues según es que le dolía mucho una rodilla y pues con eso solamente se le calmaba. Con uno o con el otro. Lo que pasa es que todos los AINES, el diclofenaco y el ¿qué era? Naproxeno. Los dos AINES, lo que pasa es que desde el punto de vista farmacológico, todos los AINES, todo lo que me dijeron, actúa inhibiendo lo que se llama el ácido araquidónico y la cascada del ácido araquidónico y prostaglandinas, todos. Es algo de farmacología. Sí. Si yo doy 2 o 3 o 4, no voy a dar más analgesia, pero sí voy a dar daños renales. Lo único que sí se puede combinar es el que me dijeron, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, el que sea con paracetamol. Porque el paracetamol tiene otro mecanismo de acción. Eso es uno de los errores más grandes. Mientras yo les estoy dando esta plática, en México y en el mundo se están muriendo viejitos de sangrado de tubo digestivo secundario al abuso de AINES. Imagínense, la gente se muere por mal tratamiento de los AINES. Y entonces por eso puede ser combinación con un opioide débil y con otras cosas, pero claro que así como su esposa, en este país y en el mundo se juntan 3 y 4 AINES o 5 y la gente se los está tomando tan felices sin saber que dan daño renal a la larga y sobre todo problemas de sangrado del tubo digestivo, que es algo muy importante. Bueno, para alguien que quiera leer algo más, tengo 5 libros de texto de dolor, 5, que los hice para mis pacientes, para mis alumnos, para mis colegas. Entonces este es el último, ya no voy a hacer más de dolor, ya voy a hacer ahora de anti-aging, pero este es de dolor el último, está precioso, son libros de texto, entonces al que quiera leer un poquito más de lo que es el dolor es un libro precioso que hago. De hecho es de texto, pero muchos de mis pacientes lo adquieren. Pues ha sido un placer estar con ustedes, espero que hayan aprendido, cuídense y sean felices y hay que disfrutar la vida porque hoy estamos y mañana quién sabe o cómo estemos, ¿no? Entonces ahora sí que solo por hoy hay que vivir. Un placer estar con ustedes. Gracias.